Los videos que les envié, que están en el WhatsApp del grupo, eh, tienen que ver mucho con lo que hemos estado comentando. Ujú. Por ejemplo, desde cómo es representaciones gráficas, hay uno que es del primero que envié, cómo ocurre la fecundación, para recordar, si en la escuela a lo mejor lo vieron y si la primera vez que lo ven, bien. Después, el segundo Sí. video trata de investigaciones, que por cierto es uno que se llama Noticia Cristiana, que la neurociencia ha encontrado cómo es que nosotros nos relacionamos con el Señor. Bien, ahora, yo necesito que ustedes me ayuden a acordarme en qué punto de esto, sí vimos, llegamos y les mencioné acerca de cómo es la genética, lo que Dios nos dio, lo que Dios proporcionó, sí me acuerdo de que vimos eso, y cómo es que llegamos al punto, porque también hay una ilustración que dice comparativo entre el tabernáculo y el cerebro humano, ¿sí? ¿Lo tienen? Si Sí. lo tienen, ábralo, porque de ahí voy a empezar con lo que hoy tenemos que ver. Es muy, muy, muy importante lo que vamos a ver hoy, porque ya vamos a entrar ya en la cuestión bíblica. Y vean cómo hay esta relación de diseño entre lo que Dios hizo, primero como prototipo o como una manera de anunciar lo que hoy ya sabemos. Y eso está muy interesante, porque nos comprueba que el Señor es el Señor de los tiempos. Definitivamente, en su atributo de ser omnipresente en los tiempos, esto es así. Bien, el hombre en el tiempo, nos ubicamos en el tiempo de Moisés, del peregrinaje de los israelitas por el desierto y eso. El Señor ya estaba manteniendo comunión con el pueblo de Israel, pero era muy limitada, porque era, eh, y no cara a cara, sino simplemente que la presencia de Dios se manifestaba en el tabernáculo que le ordenó construir a Moisés. ¿Sí? Ustedes tal vez han estudiado, han leído, y también les envié un documento de lo que es el tabernáculo, el significado en relación a Cristo, porque proféticamente el tabernáculo siempre se ha estudiado como algo profético de la persona de Cristo. Uh-huh. En el que, en el documento que les envié, y si quieren también lo pueden abrir, porque está también, es uno de PDF, que está un poco, dice, bueno, dice el tabernáculo, sí está, es un PDF también. Y ahí viene, no lo voy a leer, por supuesto, pero ustedes ya lo tienen, cómo cada cosa que estaba en el tabernáculo representaba algo de la persona de Cristo. Cada cosa, cada elemento de lo que estaba formado, desde el atrio, la puerta del atrio, el altar de bronce, el sacrificio, la fuente de bronce, el lavacro que se llamaba, después el lugar santo con lo que tenía, y también el lugar santísimo. Ahí lo tienen, lo pueden leer después, pero lo que vamos a revisar, y también me recuerdo que una de ustedes, bueno, que no está esta Katy, que si les podía yo enviar esta correlación en lo que hoy la ciencia ha encontrado, porque uno de los planteamientos que se hizo en la clase anterior era, en nosotros que somos llenos del Espíritu Santo, ¿en dónde se encuentra ubicado el Espíritu? ¿En dónde está? Bueno, vamos a ver que no es un misterio hasta que entró en acción la ciencia, que la ciencia solamente confirma lo que el Señor ya había anunciado desde ese tiempo. O sea, imaginen ustedes que ya esto ya tiene cerca de 4,000 años, que se dio este prototipo profético de cómo debíamos
hoy en el nuevo pacto funcionar en la comunión con el Señor. Ese es algo que vamos a entender bien. Pero nuestro interés principal para este módulo es cómo podemos activar esto que vamos a entender en los niños pequeños y desde qué edad lo podemos hacer. Porque un niño cuando se está formando en el vientre y cuando nace ya tiene todo lo necesario, lo único que tiene que hacer es crecer y madurar. Pero todas las estructuras y todo lo que tiene el ser humano, el bebé ya lo tiene. ¿Me explico? Ahora, ¿será posible? Hay varias hipótesis acá que tenemos que sacar. Una, ¿será posible que el hombre pueda establecer una comunión y relación con el Señor a través de algo que Él mismo nos dotó y creó en nosotros? Esa sería una primera hipótesis que debemos plantearnos. Una segunda hipótesis es, si los seres humanos tenemos las estructuras necesarias, biológicas, para poder lograr y entrar y estar en la comunión con Dios, ¿lo podemos hacer también con los niños? Bueno, son hipótesis que vamos a desarrollar. Y la tercera, y que yo creo que es hasta cierto punto la que tiene un poco mayor grado de dificultad. ¿Eso está considerado dentro de la palabra de Dios o es simplemente ciencia terrenal? Bueno, esas tres hipótesis las tenemos que plantear para llegar en el desarrollo, llegar a conclusiones. Y vamos a ver si esto es así. Bueno, en el dibujo, las ilustraciones que les envié, se las muestro para que puedan ver cuál es. Sí, es esta. ¿Sí? ¿La ven? Ok. Que ustedes la tienen ahí en el WhatsApp para que me vayan siguiendo en lo que vamos a ver. Bien, bueno. Dice, perdón, en el dibujo pueden ustedes ver la ilustración del tabernáculo del lado derecho. Está una vista general de todo el tabernáculo hasta arriba, a la derecha. Después está ya el interior del tabernáculo, que está constituido, o estaba constituido por el lugar santo y el lugar santísimo. Y hasta abajo ya en sí lo que es el cuerpo del tabernáculo. La de hasta arriba está el atrio, que es donde estaba el altar de sacrificio y el lavacro, o donde se lavaban los sacerdotes. Ustedes lo alcanzan a ver ahí pequeñito como está. Bueno, bien. Ahora, les puse unas flechas que hoy corresponderían y que tiene en función en la palabra de Dios. Cuando Pablo nos habla y nos dice que somos templo del Espíritu Santo, templos vivientes, no hechos por manos humanas, sino creados y hechos por Dios. ¿Ok? Somos templo del Espíritu Santo. Bien, si somos un templo, o sea, todo nuestro ser, donde, de todas maneras, donde encontramos a la presencia de Dios, porque hay muchas escrituras que dicen que en nosotros habita la plenitud de la deidad. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo se va a manifestar Dios a través de nuestras personas? Y bueno, ahí podemos ver cómo está la distribución y la correspondencia entre lo que fue el tabernáculo, que después sería, por medio y la intervención de Cristo, al haberlo hecho el Señor a nuestra imagen y semejanza, por cuanto participó de carne y sangre, el Señor Jesucristo, Él, al quedar hecho como somos nosotros también, porque pues Él tuvo estas estructuras, el Señor Jesucristo indudablemente que tuvo cerebro y tuvo todo esto para que funcionara por igual. Y después Él mismo nos va a conceder a través del bautismo en el Espíritu Santo que esto funcione. Sin la llenura del Espíritu Santo no va a funcionar tal cual. Había yo alcanzado a comentar en la clase anterior
que el hombre natural, si bien tiene todas estas estructuras, porque hablamos de la tomografía axial computada que hizo el doctor Newberg, ¿se acuerdan que lo comentamos? Que se iluminaban todas las zonas cerebrales cuando había actividad espiritual y que solamente, y les mandé un video, pero está en inglés, de cómo fue cuando metieron a unas personas orando en lenguas y cómo se activaba esa zona cerebral, que no se daba en los otros, que eran monjes, monjas, y sí, se activaba la zona espiritual, claro, porque el hombre es un ser espiritual, todo hombre. Por eso existen tantas religiones, por eso existen tantas manifestaciones de religiones, pero los únicos en las que se interconectan todas las áreas cerebrales es en los que tienen por el medio del gen de Dios, por medio de todas estas estructuras cerebrales y por la presencia del Espíritu Santo en el creyente, en el Hijo de Dios, se interconectan todas estas áreas. Por eso es que especialmente el doctor Newberg, el que le llamó la atención, dijo, ¿por qué esta gente, los creyentes, llenos del Espíritu Santo, la evidencia para él era el orar en lenguas, que no puede hacer ninguna persona, más que las que tienen ese don del Espíritu Santo? Por eso es que él llama y mete a una persona para que estando dentro de su máquina, orar en lenguas, cantó himnos, después oró en lenguas, y sale y surgen las imágenes, a diferencia de los otros. Y eso, pues bueno, la ciencia a lo mejor no lo entiende bien, o si lo entiende, pues se hace como que no lo entiende, porque el crédito entre ellos y no caer en el terreno de que los tilden de religiosos y de fanáticos, pues no lo dicen. Pero es una verdad y una realidad que algo sucede. ¿Y cómo es que Dios lo fue haciendo? Bueno, en el tabernáculo, en las imágenes que ustedes tienen, en la parte media del tabernáculo, que está la distribución interna del mismo tabernáculo, que está dividido en estas dos secciones. En el lugar santísimo, ustedes pueden verlo, que es el cuadrito más pequeñito, tiene una flecha que se corresponde con los lóbulos cerebrales frontales, temporales y parietales del cerebro humano. ¿Por qué? Porque esas partes de nuestro cerebro son las que entran en acción cuando tenemos momentos de meditación, de comunión, de relación con la deidad, ¿sí? Esto ocurre con cualquier deidad, pero también con nosotros, con el Dios verdadero. Bueno, no hay acepción de personas. Por eso el Señor le da la posibilidad a todo hombre que escuche por primera vez el mensaje de las buenas nuevas, estas zonas las tienen, porque sería muy, muy fuera de la naturaleza de amor de Dios que estas estructuras nacieran de repente en los que reciben el Evangelio y los que no tuvieran estas estructuras y que por alguna imposibilidad nunca las pudieran tener. Eso es una prueba del amor de Dios, de que cualquier ser humano, cuando reciba las buenas nuevas de salvación, tiene con qué recibir y tiene con qué activarlas. La cuestión es solamente creer, o sea, la fe. Bueno, aquí vemos la correspondencia que hay. En el lugar santísimo, ¿qué encontrábamos nosotros en el tabernáculo? El arca del pacto, el arca de la alianza. Que la tapa del arca, que era como una caja que medía 60 por 1,20, 60 de altura, 60 de ancho y 1,20 de altura, se me olvidó ahorita cómo se llama eso. Bueno, así, largo. A ver si me acuerdo el nombre. Y los ángeles que estaban, los serafines que se tocaban las alas y estaban viendo hacia la tapa, que la tapa se le llama el propiciatorio, ¿sí? Y que estaba dentro del lugar santísimo, que estaba totalmente oscuras, que estaba dividido por el velo, ¿sí? El velo sí, cofre o caja, era una caja de madera de acacia forrada de oro. Eso era lo que era. Y el sacerdote que entraba
una sola vez al año, el sumo sacerdote, con la sangre de la expiación que él, el sacerdote, había orado sobre el carnero de la expiación para confesar los pecados de la nación entera, de todas las familias, porque los hebreos veían una nación no por la cuestión de la política, lo veían por las tribus, y las tribus eran familias. Entonces, cuando el sacerdote sabía de los pecados de la nación y imponía sus manos sobre el carnero, confesaba los pecados de la nación, sacrificaban al carnero y lo quemaban, el animal, sacaban al altar de sacrificios, y la sangre entraba, el sacerdote, él entraba al lugar santísimo, que estaba en absoluta oscuridad, y con los dedos esparcía gotas sobre el propiciatorio o sobre la tapa que cubría el arca de la alianza. De esta manera se hacía la expiación de los pecados de la nación. Y nada más podía entrar el sacerdote, no podía entrar nadie más, un solo sacerdote podía entrar. Y si él llevaba pecado, podía morir ahí dentro. Por eso es que le ataban un lazo, una cadena en el tobillo de un pie, y además traía campanitas en forma de granadas en el borde de la vestidura, porque él caminaba dentro rodeando y caminando alrededor del arca, ¿sí? Que se oyeran las campanitas, los de afuera, los sacerdotes que estaban en el lugar santo. Cuando dejaban de oír las campanitas, y yo creo que oían el golpe, ¡pras! Dice, nuestro sacerdote tenía un pecado. No, ya nos fundimos, ya estamos mal, ¿no? Entonces ya nomás jalaban y sacaban el cuerpo. Era muy ruda la cosa de la comunión en ese tiempo, bastante ruda, ¿no? Pero era una manera, porque dice, todo el alma que pecare, esa morirá. Eso está en el nuevo pacto, ¿bien? Entonces el sacerdote tendría que entrar después de un montón de rituales, purificado y un montón de cosas, ¿bien? Y esto que está aquí el arca, dentro, ¿se acuerdan que contenía? Tres cosas: las tablas de la ley que le dio el Señor a Moisés, la vara de Aarón, de almendro, y el maná en un recipiente, que se conservaba milagrosamente. Esas tres cosas estaban ahí. ¿Qué significarían? Ahí lo pueden ver en el estudio que les envié. Pero bueno, ¿cuál es la representación de estos tres elementos? Las tablas de la ley es lo que está escrito en nuestro espíritu de la ley de Dios. Eso sería lo que está escrito en las tablas que le dio el Señor a Moisés. Son las leyes de lo bueno y de lo malo que está escrito en el espíritu de todos los seres humanos, de todos. El maná es la provisión de Dios que está siempre presente y que es un alimento no material sino espiritual y que está disponible para todos. Y la vara de Aarón, el almendro, que curiosamente el almendro, el árbol, solamente sale la flor en tiempo de invierno. O sea, cuando está todo muerto, todo seco, y ahí florece el almendro, que significa la resurrección de Cristo. Esas tres cosas importantes. Y el arca en sí representa el centro donde se encuentra todo eso. ¿Cómo y qué correspondencia tiene con nuestra parte biológica? Ahí está la flecha en el dibujo, que en el arca, dentro, que se encuentra distribuido en todas estas estructuras cerebrales, es donde el Señor ha inscrito sus propias leyes. Y no hay hombre que niegue que no tiene un concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Sí? Ahí todo hombre lo tiene. Todo hombre tiene la provisión de entender las cosas espirituales, si quiere, pero está la provisión. O sea, eso ya fue dado. Y está también la situación de la posibilidad de resucitar, que aunque esté todo muerto, tiene la posibilidad de florecer, de resucitar, pero ahí sí solamente cuando sea una
aceptación en esa persona de Cristo como Señor y Salvador. ¿Mm? Esa oscuridad en la cual estaba el lugar santísimo, hay una escritura que dice que Dios habita en la oscuridad, ¿sí? Y en el tabernáculo por eso estaba oscuro, no entraba absolutamente nada de luz. Y eso mismo ocurre en nuestro propio cerebro. Está en total oscuridad. Uh-huh. No hay allí ninguna rayo de luz. Y allí habita Dios, sigue habitando en la oscuridad, que es dentro de nuestro cráneo, de nuestro hueso, el cráneo óseo. Bien, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ok. Después está el lugar santo. El lugar santo que tenía estos elementos. La mesa que tenía los panes de la proposición, que representaba a cada tribu, las 12 tribus, pero también podía representar a los patriarcas, podría representar también posteriormente y proféticamente a los apóstoles, pero que finalmente para nosotros representan la familia. La familia. Después está el altar del incienso, que es un cuadrito pequeñito que está a la entrada del lugar santísimo, y que ahí este incienso se ponía cuando era el tiempo de la oración. Y la escritura en Apocalipsis dice que la oración de los santos es el incienso que sube delante de la presencia de Dios. Ahí están las oraciones. Y después está el candelero, o sea, el candelabro, que eso representa todo lo que son aparte de muchos han considerado que son los dones del Espíritu Santo, pero también es el fruto del Espíritu en el creyente. Es dones y fruto. ¿Por qué? Porque todas las figuras que están labradas en el original era de frutas y habla de fruto. Y hasta arriba las lamparitas que estaban siempre encendidas con el aceite de la unción, un aceite muy especial, y siempre estaban ahí encendidas. Día y noche, no se podía apagar nunca las lamparitas de la menorá o del candelero. Que eso es que la presencia del Espíritu Santo en relación y en perfecta armonía con el fruto del Espíritu. Y todo el lugar santo que está correspondiendo con una flecha al centro del cerebro. Ustedes pueden verlo a la izquierda, que está apuntando la flecha en eso color un poco más color, no, yo creo que lo ven color como rosa, rosadito, rosita, en el centro del cerebro. Esas estructuras cerebrales, ¿qué son? Es algo que se llama el sistema límbico, así se llama, y está el hipocampo, está la amígdala, está hasta abajo hay una pelotita, una bolita anaranjada, que es la glándula hipófisis. Todas estas zonas cerebrales, el hipocampo también, que así se llama, son donde se asientan las emociones de nosotros. Ahí están radicando todas las cuestiones emocionales. ¿Qué representaría entonces el lugar santo para el Señor y para nosotros? El lugar donde se encuentra el alma. Ese es el alma. El lugar santo es el alma del creyente. Porque ahí se encuentran las emociones. Y ahí se encuentran, y ahí es donde surge por la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma, el que demos fruto. Ahí está el candelero. Es donde surge el entendimiento de la oración, para que se eleve las oraciones a la presencia de Dios, que finalmente la presencia de Dios se manifestaba en el lugar santísimo, pero nunca salía al lugar santo, nada más se manifestaba en el lugar santísimo. O sea que, pero como esto ya está dentro de lo mismo, y ahora vamos a ver qué es lo que inventó el Señor para tener las conexiones entre una y otra. Ahora se los voy a decir. Bueno, entonces, en el alma del creyente
con todos estos elementos, que sería el candelero, todas las actividades, las conductas reguladas por el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu son conductas. Todo son conductas. En nuestra relación con el Señor, en nuestra relación con el prójimo y en relación con nosotros mismos. Eso sería la presencia del candelero. También los sacerdotes que llegaban ahí, el sumo sacerdote, hacían una aspersión de sangre de los sacrificios también en el altar, o embarraban sangre con el pulgar el sacerdote, porque tenía como unos cuernitos en las 4 orillas el altar, y se llenaba de sangre del sacrificio el sacerdote y embarraba los cuernitos con la sangre y después le esparcía sangre. Que eso es el sacrificio de Cristo, ¿sí? Y que se deba recordar que tenemos la contestación y la llegada de nuestras oraciones por el sacrificio y el derramamiento de sangre por Cristo, por el Señor Jesús, su sacrificio en la cruz. Y los panes que también eran, los sacerdotes se alimentaban de eso también, los autorizados para esto, que es el pan que la familia o la responsabilidad sacerdotal del padre de familia deba de proveer para los suyos, para la familia, como hoy todo padre de familia debe de hacer. Es una cuestión considerada muy sagrada por el Señor, la provisión por parte del padre de familia. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Y en la parte externa, que es el atrio, que eso sería todo el cuerpo completo. Ahí en el círculo más grande, que ustedes pueden ver, muy abajo, en el dibujo del cerebro de abajo a la izquierda, que está coloreado, ya está un círculo más grande, que es la parte externa de nuestro cerebro, una ilustración nada más. Está toda la totalidad de estas estructuras, que eso sería todo el tabernáculo que está acá. Cuando el Señor se le revela al apóstol Pablo y dice en Efesios que Él es la cabeza de la iglesia, está también ahí considerado que como prototipo Cristo mismo, como cabeza, es también el tabernáculo completo y la cabeza de la persona del Señor Jesucristo. Y el resto del cuerpo sería la iglesia. Hoy, ¿cómo funcionamos? Bien, lugar santísimo, todas estas estructuras cerebrales que tenemos, alma, el centro del cerebro y el atrio, toda la cavidad craneana y el resto de nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, porque todo nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bien, ¿vamos bien? Esas son las relaciones que hay, interrelaciones entre lo que el Señor creó, porque finalmente nuestro cerebro, nuestro cuerpo fue creado, inventado por Él. Ahora, ¿cómo se interrelacionan unas con otras? Se interrelacionan por medio de elementos químicos que fluyen por medio de la sangre y que cuando de estas estructuras segregan sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, que son hormonas y que son muy específicas y que cada neurotransmisor sirve para algo. Por ejemplo, la serotonina, tiene nombres raros, nada más se las menciono, la serotonina, la dopamina, la oxitocina, muchos son péptidos, que son así el nombre químico, que son bastantes, hasta hoy se conocen como 40 y tantos, y siempre se están descubriendo nuevos. Hay algunos que nada más sirven para ciertas cosas y que, por ejemplo, en el centro del cerebro, el hipocampo, que produce las emociones. Hay una hormona que sirve para generar la tristeza, por ejemplo, ¿no? Bueno, ciertas partecitas del centro del cerebro segregan esos líquidos que entran a la sangre y llegan y viajan por la sangre a todo nuestro cuerpo, pero llegan también a la parte espiritual.
llegan también ahí. O sea que también el tener tristeza es algo espiritual, sí. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial se entristece. El Espíritu Santo se contrista. Y el Señor Jesucristo estuvo muy triste hasta la muerte en el Getsemaní. ¿Se acuerdan? Sí. Todas esas emociones las tienen las tres personas de la deidad. También ira. Díganme, ¿el Señor Jesucristo se enojó en alguna ocasión? Con los mercaderes del templo, ¿se acuerdan que se enojó y volcó las mesas de los que hacían trampas, así hacían muchas trampas y bueno, se aprovechaban y se enojó? Se enojó con los fariseos. ¿Okay? El Padre Celestial se enoja, está profetizado y está a punto de suceder que venga la manifestación del día del día de la gran ira del Padre Celestial. Está muy cercano, no tarda eso. Y bueno, el Padre tiene ira o enojo, se enoja también el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo se enojará también. Claro, cuando cometemos pecado, al contristarse y traernos por medio de la conciencia la reprensión, el ser redargüidos, el ser convencidos de pecado, no es porque esté muy contento el Espíritu Santo, está molesto, está enojado. Entonces, también hay esas manifestaciones con ellos y las tenemos nosotros. Así también el gozo, la alegría, el amor, el afecto también. Eso radica más que nada en esa cosita anaranjada que está abajo, que es la neurohipófisis, que ahí se produce la oxitocina, que es la hormona del amor, que ya se las debe de haber mencionado Patti por ahí en alguna ocasión, y ahí se segrega. Ajá. O sea, todo está interconectado. Entonces, cuando vivimos un determinado momento emocional o una situación, entran en función varias combinadas según lo que estemos viviendo. Según lo que estemos viviendo, ahí es lo que se activa. Y todas estas funciones que se dan en nosotros por esta maravillosa estructura que en su manual, lo estoy abriendo ahora, todo lo tenemos ahí considerado, lo pueden leer más o menos. No, voy a corregir nuestro manual para meter esta ilustración, ¿sí? Pero al menos ya ustedes la tienen. Posteriormente ya estará incluido aquí en el manual, pero ya la tienen ustedes ahí. Y todo lo demás que les envié. Ahora bien, esto, los bebés lo tienen, ya lo tienen, desde que empiezan a formarse en el vientre de su madre. Sí, ya lo tienen y lo tienen todo. No les falta nada, absolutamente todo y cada una de estas estructuras. Ahora, aquí es donde tenemos que hacernos una pregunta. Si bien esto lo tiene el adulto y el niño, el bebé, desde que está en su etapa embrionaria, y como leímos en el Salmo 139, en donde, y por ahí les envié uno del genoma, ¿sí? Que es cristiano, el descubridor del genoma humano, es un creyente, que es toda la estructura genética del ser humano. El bebé nace con todo, no le aparecen cosas cuando ya es grande, ni aún recién nacido, ya tiene todo. Se puede activar y de qué manera se activa y de qué manera nos demuestra la Biblia que eso sucede. Bueno, para esto, primer punto que es técnico, totalmente científico. La mamá, cuando tiene una emoción, se segregan los neurotransmisores según lo que ella esté viviendo en ese instante. Salen los neurotransmisores, se van a la sangre. Y una mamá embarazada que circulan en la sangre de la mamá, las neurotransmisores son capaces de atravesar, no la sangre de la sangre de la mamá nunca entra en contacto con la sangre del bebito en su vientre, pero las sustancias químicas sí atraviesan una barrera que hay entre los vasos sanguíneos de la placenta, que es a donde llega la sangre de la mamá, y hay una membrana que separa los vasos sanguíneos del bebé,
que están en el cordón umbilical. Bien. Y estas sustancias químicas y cosas muy necesarias para la vida del bebé sí pasan. No se tocan las sangres, pero sí pasan el oxígeno, las vitaminas, todos los nutrientes y no, también no dejan, no faltan el ingreso de estas neurotransmisores. Es decir, cuando la mamá se enoja, el bebé no entiende qué le está pasando, pero se enoja, ¿sí? Y a lo mejor es cuando la mamá se enoja y le empieza a patear a la mamá. No sé qué me pasa, pero tengo que patear a alguien. Y empiezan, pum, pum, pum. Y bueno, cuando la mamá se espanta, se asusta, también los bebés. Es más, se sabe que el bebé, los olores de la mamá los percibe el bebé porque finalmente los olores se transforman en elementos químicos. Uh-huh. Los sabores también, todos son elementos químicos. Y nuestro cerebro capta todo, todo, todo. Entonces el bebé también. ¿Mm? Ahora, esta pregunta ya me la van a contestar muy fácilmente. Cuando la mamá en su momento de espiritualidad está segregando los neurotransmisores propios de la espiritualidad que se producen en las zonas cerebrales de la espiritualidad, se irán por la sangre y llegarán y entrarán al cerebrito del bebé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? Cami dice que sí. ¿Quién más dice? Ahí también Martín y Dani dice que sí, no, también dicen que sí, Raquelito, todo. Sí pasan, ¿sí? Entran. Ahora, consideren, el cerebro de la mamá, ¿de qué tamaño es? Con el pequeñísimo cerebrito del bebito. ¿Qué dosis de neurotransmisores le llegan al pequeño cerebrito del bebé? Una macrodosis de estos neurotransmisores. Lo suficiente, fíjense, lo suficiente como para que Juan el Bautista a los 6 meses de embarazo fuese lleno del Espíritu Santo y fuese pues empapado de estos neurotransmisores para que se hiciera profeta. Por esa macrodosis, el Señor puede hacer de los bebitos, según lo que el Señor quiera, porque también el Espíritu Santo está en acción, para investir, para determinar, y eso la Biblia es lo que podríamos entender que es la predestinación de los creyentes, desde el vientre de la madre, que puede formar ahí profetas, sí. Jeremías lo dice, Isaías lo dice, desde el vientre de tu madre te conocí, desde el vientre de tu madre yo te llamé, yo te conocí desde que estabas ahí. Pero ¿en qué forma? Así, por este mecanismo, por esta forma que el Señor hizo que se diera. Entonces, un bebé que es empapado con todos estos neurotransmisores de mamá, lo prepara desde el vientre de la mamá para tener todos estos atributos espirituales. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, eso está aprobado por la ciencia, no los ministerios, no estoy hablando de la entrada de neurotransmisores al organismo del bebé. Pero ahora tenemos que ver si la ciencia nos habla de esto. Si la Biblia nos habla de esto. ¿Ok? Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿No tienen dudas? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver. Sí, Norma, pastora. Le hago una pregunta. ¿Qué Sí. pasa cuando las madres no son cristianas? Cuando no, pues, se activarán y pasarán los neurotransmisores nada más. Determinaron neurotransmisores, pero no hay activación dentro del bebé. En la interconexión de todos los circuitos cerebrales, como se comprobó con las tomografías que ocurre en la gente que está llena del Espíritu Santo. ¿Me explicó? El bebé no. Sí. Sí hay momentos tal vez sí espirituales, no lo dudo, y eso.
y de ahí nace la vocación de los sacerdotes o de las monjas, de ahí nace. Yo creo que de ahí nace, por parte de la mamá. Pero no hay una interacción como la que sí tiene la mamá, que sí está llena del Espíritu Santo. Es lo que marca la diferencia. Se ¿Ok? activa de otra forma. Se activa de otra forma, sí, porque puede ser un buen budista, porque la mamá es una buena budista, puede ser una buena católica y el bebé va a ser un buen católico si es que son buenos. Pero para el Señor eso significa como los fariseos, una cuestión de religión nada más. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, en la página 27 de su manual, ahí se llama este subtema. Bueno, el espíritu, la emoción y la simbiosis, así dice. ¿Qué es esto? Bueno, espíritu nos habla acerca de la relación que hay entre el espíritu del hombre y el Espíritu Santo. La emoción, que ya vimos que es algo del centro del cerebro, y la simbiosis y la interacción entre la presencia del espíritu y nosotros. Bueno, dice acá después, la Biblia tiene algo que decir. Y empezamos este relato acá. En el periodo bíblico de los jueces, es el último párrafo de la página 27, cuando persistía el sistema político y religioso implantado desde el tiempo de Moisés, se nos narra la biografía de uno de los personajes del Antiguo Testamento que tendrían un papel determinante en la historia del pueblo de Israel, ya que a partir de él se iniciaron los sistemas monárquicos de los hebreos. Ahora, ¿quién es este personaje? Es el profeta Samuel, cuya existencia se sitúa en el año 1050 al 950 a.C. Los relatos cronológicos, históricos y documentales que se tienen dan cuenta de la estratégica actividad e influencia de Samuel, quien no solo se desempeñó en su papel de guía espiritual de Israel, sino como jefe militar, juez gobernante y posiblemente aún el sacerdocio. El relato bíblico de la vida de Samuel desde su gestación, de él, es altamente significativa para esta tesis. Bueno, esto es parte de mi tesis que presenté cuando hice mi maestría en esto. Dice, es obvio que el relato de su vida no tiene la intención de evidenciar su desarrollo prenatal, pero las circunstancias que se dieron en esta etapa de su vida son sumamente interesantes por los hechos registrados en la Biblia y la integración biopsicosocial desde su gestación hasta su niñez. A continuación incluimos los hechos históricos. Y aquí vamos a leer algo que está en el primer libro de Samuel. Ahí si tienen su Biblia, ábranla, porque yo me gusta más leerlo acá en la Biblia que lo que relatamos acá, y después ustedes pueden leer lo que está en su manual. Vamos a seguir la lectura del capítulo 1 del primer libro de Samuel. Bien, vamos a ver qué pasó con Samuel y más bien qué pasó con su mamá. Con todo lo que ya les he mostrado y demostrado, con lo que la ciencia ha descubierto, van a entender ya muy fácilmente cómo Dios construye a un profeta. ¿Cómo lo hace un profeta? Desde el vientre de la madre, como Juan el Bautista, bueno, como Samuel también. Es el mismo mecanismo, sigue siendo igual hasta el día de hoy. Dice en el versículo 1, primer libro de Samuel 1:1, hubo un varón en Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, así se llamaba este hombre, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. O sea, el Cana tenía 2 mujeres, porque en eso acostumbraban en ese tiempo, a tener una concubina, para asegurarse el tener hijos, para asegurarse el que pudiesen tener descendencia, que eso lo hablamos en el módulo anterior, de la importancia que eran las concubinas para los reyes, para la gente adinerada, para dejarle las herencias, ¿no? En el pacto abrámico lo mencionamos detalladamente. Bueno, Elcana tenía 2, la esposa que era Ana, y la concubina que era Penina. Dice, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía.
era estéril. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Y aquí ya empezamos bien. ¿Por qué? Porque este matrimonio tenía comunión con el único Dios verdadero. Bien, con Jehová el Señor, Jehová, Yahweh, como le quieran llamar. Y dice, estaban en Silo. Y ya aquí me llama ya la atención algo también. Dice, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Ustedes saben que el Señor, el Padre Celestial, se identifica con varios nombres en el hebreo, ¿no? Jehová el Shaddai, Jehová Rafa, Jehová Tzidkenu, bueno, varios nombres. Pero hay uno que es Jehová de los ejércitos, que así también se le identifica en el nuevo pacto. ¿A quién creen? Al Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Él es el capitán de los ejércitos y está profetizado en el libro del Apocalipsis que cuando Él regrese por segunda vez va a venir al frente de sus ejércitos, de los santos. Entonces Él, aquí ellos lo que iban a hacer sacrificio era la parte de la deidad de las personas que era el verbo no encarnado, que es el Señor Jesucristo. El más indicado para formar un profeta, como lo hizo con los profetas y con Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Vamos bien? Después dice, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Según ellos, sacerdotes. Bueno, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Fíjense, aquí se empieza a describir el perfil emocional de Ana y también el espiritual, pero básicamente el emocional. Ahora, ese era su estado de ánimo. Dice el 7, así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. A ver, aquí podemos suponer cuál era el estado emocional de Ana. ¿Cuál sería el estado emocional de Ana? Haciendo un diagnóstico, no somos psicólogos, pero ¿qué diríamos de qué era el diagnóstico psicológico de Ana? A ver, Depresión. Depresión, claro. Estaba en una depresión y parece ser que una depresión crónica. Por la frustración. Y fíjense, no era todo lo que tenía Ana. Dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón o tu espíritu? Es decir, estaba afligida. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, fíjense, con amargura, estaba amargada, deprimida, enojada, frustrada, o sea, con una autoestima hasta el suelo. Se sentía muy mal, Ana, muy mal. Como mujer, sentía que no servía. Y va a orar, fíjense, va a orar a Jehová. Y lloró abundantemente. Es decir, tiene ya aquí activada Ana su parte espiritual porque está orando. ¿Ok? ¿Qué empezó a pasar en el cerebro de Ana? Empezaron a ver todas estas funciones espirituales. Empezó a tener esa actividad. Dice que estaba orando y llorando. En el 11 hace algo, Ana, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, que para nosotros es lo mismo el Señor Jesucristo. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza.
Lo que estaba haciendo es que el hijo que si se lo daba, sería un nazareo, como Sansón, por ejemplo, y había muchos en ese tiempo, que el nazareo nunca se cortaba el pelo, toda la vida se lo dejaba crecer, se lo enredaba como turbante y se ponía en un turbante así envuelto, porque era su voto al Señor, como le pasó a Sansón, que Dalila se lo corta y ahí se fueron sus fuerzas, ¿no? Bueno, los nazareos tenían eso y vivían en el templo o en los templos así, locales que eran como sinagogas, eran como algo así, en donde ahí servían al Señor. Lo iba a dedicar al Señor. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón o hablaba en su espíritu. Démonos cuenta de la actitud de Ana. Oraba y estaba hablando en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Bueno, eso pensó el sacerdote pero realmente, ¿cómo entendemos que era la realidad de la situación de Ana? Estaba abstraída, en comunión, como el éxtasis de Pedro. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 10, que estaba orando Pedro y tuvo la visión del lienzo que bajaba y los animales, y que el Señor le dice, Pedro, mata y come, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso ocurre, y que eso probó Newber, que ocurría cuando se tiene una alta actividad espiritual. Y eso es lo que le estaba pasando a Ana. Dice, la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí en el 14, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. O sea, no solamente tenía problemas en su alma, sino que también tenía una tribulación espiritual. ¿Sí? Atribulada. Dice, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. O sea, fue y expuso todo su dolor, toda su frustración, todo su enojo, todo lo que ella tenía y está en la presencia del Señor. Y le dice al sacerdote, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halles tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Algo pasó con Ana, algo se conectó, algo hubo allí. ¿Y qué pasó después? Bueno, dice el 19, y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor, pero Ana ya con una actitud diferente. Algo había pasado en el alma y espíritu de Ana, porque ahora ya había comido, ya había cambiado su situación espiritual de Ana y su ánimo. Dice, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Es decir, tuvieron relaciones íntimas, Ana se embaraza y el Señor se acuerda que tenía que cumplir su promesa con Ana y le concede el que tenga un hijo. Dice después el 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el hijo sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo después
Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. ¿Qué edad tendría Samuel cuando lo lleva Ana al templo? Tenía 3 años de edad. A esa edad se lo deja al sacerdote, para que ahí lo acabaran de criar, lo educaran y le sirviera al Señor desde esa edad. Llama la atención que sean 3 años, porque ¿cuánto tiempo duró el ministerio del Señor Jesucristo? 3 años, antes de que Él cambiase su naturaleza humana a su naturaleza totalmente deificada. 3 años fue lo que ella entregó como sacrificio Ana, y a los 3 años de edad llevó al profeta Samuel, que era un niñito de 3 años. Y como ahí vamos a ver ya en el desarrollo humano, ¿qué pasa con el ser humano hasta los 3 años de edad? Que algo nos ocurre, algo nos ocurre. Ahora, yo pregunto algo. Cuando esto le pasa a Ana, que cambia totalmente su condición anímica y espiritual, ¿qué es lo que pasaría con esa segregación de neurotransmisores de Ana al bebito, al embrioncito Samuel? ¿Lo llenaría de esos neurotransmisores? ¿Qué piensan ustedes? Sí, por lógica, por la ciencia, por lo que dice, sí, sí. ¿Me explicó? Y ahí es cuando empieza el Señor a levantar a un profeta desde el vientre de la madre. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, vamos a dejarle hasta acá, porque ya estamos en el tiempo, y veremos qué es lo que sucede después y qué es lo que pasa con toda mujer, para después llegar al punto de cómo debamos de ministrar, ya sean las que van a tener hijos o las que están embarazadas, cómo ministrarlas, cómo enseñarle a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestros hijos también los hijos pueden ministrar a los bebés desde el vientre, para que ya salgan bien tocados por el Señor, listos para el Señor. ¡Wow! Eso es impresionante, impresionante. Bien, ¿alguna duda o pregunta? ¿Quedó claro? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a subir el video para que después vuelvan a escuchar todo, para que se les quede bien grabadito. Y si no han visto los videos que les envié, véanlos. ¿Por qué? Porque todo tiene relación, todo con todo. Muy bien, bueno, pues me despido de ustedes. Gracias, Noé. Gracias. Gracias a ustedes. Me despido y nos vemos el próximo jueves. Bien, que Dios les guarde y que Dios les cuide. Y nos